Profe, ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? viendo. Que Dios me los bendiga a cada uno, por nombre y apellido siempre, jóvenes y señoritas. Es un gusto poder volver a saludarles, esperando que cada uno esté bien y asimismo su familia. Esperemos en Dios que a través de cada una de nuestras oraciones en cadena, pues cada uno nos fortalezcamos siempre ante la situación que estamos viviendo hoy día aquí en Guatemala y en el mundo entero. El día de hoy pues tenemos preparada nuestra clase, ¿verdad? Que como les envié ahí en la información, es sobre el análisis literario sobre 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener la presentación de las diapositivas. ¿Lo ven ahí? No. Ah, sí. Ya. ¿Estamos Ya. listos? Sí, ahí estamos. Sí, ahí se ve, profe. Y Muy bien. Sí, ahí se ve. En nuestra primera diapositiva, entonces, encontramos el título que da, que para entrar al tema del día de hoy, que es el análisis literario de la obra 100 años de soledad, como les dije, del colombiano Gabriel García Márquez. Recuérdense que este es un mini análisis, porque el análisis de una obra literaria, pues, lleva una serie de elementos y subelementos para poder comprender de fondo en qué consiste la obra literaria. El día de hoy solo vamos a tratar pues lo que es la biografía del autor, el contexto histórico, el movimiento literario, el género literario, la temática, el tipo de narrador, los personajes principales, los personajes secundarios y el argumento pues general de la obra, como ustedes tuvieron a bien haber investigado pues un poquito sobre esto. Continuamos entonces con nuestra segunda diapositiva, que es la biografía del autor. Solo aclaro, jóvenes y señoritas, que lo que yo les presento en las diapositivas es solo una pincelada de lo que yo voy a tratar con cada uno de las diapositivas que les voy a estar presentando. En este caso tenemos la biografía del autor. Don Gabriel García Márquez nació en Arataca, Colombia, en el año de 1927. Cursó estudios secundarios en San José, finalizó su bachillerato en el colegio del Liceo Zipaquirá. También estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena de Indias en Colombia, sin mostrar pues un excesivo interés por los estudios. Tuvo una gran amistad con el médico y escritor Manuel Zapata, que le permitió pues acceder al periodismo. Cuando se dio lo que se le llamó en Colombia el Bogotazo, o sea, el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán, posteriores a unas manifestaciones y la brutal represión a las mismas. Recuérdense que esto es muy, ¿qué les dijera yo? Tiene mucha relación con todos los países latinoamericanos que vivieron dictaduras en esa época. Comenzaron sus colaboraciones en el periódico Liberal, en el Universal, que fue fundado por Domingo López Escauriafa. Asimismo, pues comenzó su carrera profesional trabajando desde joven para periódicos locales ahí en Colombia. Más tarde, pues residió en Francia, México y España. En Italia fue alumno del Centro Experimental de Cinematografía. Durante su estancia en Sucre, en Bolivia, entró en contacto con el grupo de intelectuales de Barranquilla, entre los que se encontraban Ramón Viñes, expropietario de una librería y a quien se le conocía con el apodo del Catalán, que hace mención la obra que nosotros estamos analizando. El mismo que aparecerá pues en las últimas páginas de la obra de 100 años de soledad de este célebre escritor. Colabora también con el Nacional de Barranquilla, con columnas que revelan una constante preocupación, ¿verdad? Y una expresiva vocación de estilo que refleja, como él mismo confesó en una oportunidad, sus influencias
de las greguerías de don Ramón Gómez de la Cema. Su carrera de escritor empezó con la obra literaria La hojarasca. Esta obra, pues, es muy reconocida dentro de la literatura hispanoamericana. Publicó también El coronel no tiene quien le escriba, que son algunas de sus obras literarias que les voy a enumerar a continuación. También tuvo una obra con cuentos que lleva por título Los funerales de Mamá Grande. Su novela La mala obra también, con muchos elementos de sus relatos que cobran un interés inusitado al ser integrados en 100 años de soledad. García Márquez edifica y da vida al pueblo mítico de Macondo, algo que es irreal en su momento. Y una legendaria estirpe, o sea, de las familias de los Buendía. Un territorio imaginario donde lo inverosímil y mágico no es menos real que lo cotidiano y lógico, que se los voy a explicar más adelante. Ese es el postulado básico de lo que después sería conocido como realismo mágico. Se ha dicho muchas veces que se trata de una gran saga americana, una síntesis novelada de historia en tierras latinoamericanas. Puede verse como una parábola de cualquier civilización, de su nacimiento a su ocaso, o sea, hasta la muerte, podríamos decir. Podríamos mencionar también El otoño del patriarca, la increíble historia de la cándida Heréndida y de su abuela desalmada, crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, una obra muy bonita, por cierto, jóvenes y señoritas que si tienen oportunidad de leerla, léanla, los invito a ello. El amor, ganó el Premio Nobel de Literatura con su obra 100 años de soledad. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si voy muy rápido, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien que me confirme? No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos a entrar entonces a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar del contexto histórico. Recuérdense que yo siempre les he dicho a ustedes que el contexto histórico nos dice mucho sobre la obra literaria, porque es donde se enfoca la realidad de un país. Es como ver una fotografía del momento, en este caso del país de Colombia. En 100 años de soledad, la podemos ubicar en la historia de Colombia entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, época claramente reconocible por las guerras civiles, ¿sí?, que se dieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que enfrentaron a los nacientes partidos liberal y conservador. Esto no solo se dio en Colombia, recalco, sino en todos los países de América Latina, los cuales debatieron las ideologías del régimen federalista y centralista en el país colombiano. Durante la regeneración, el presidente Rafael Núñez promulga la Constitución de 1886, la cual establece un régimen centralista en materias principalmente política y económica, iniciando por entonces la República Conservadora, que se prolonga hasta los años 30, teniendo como principal detractor a Rafael Uribe, quien lidera la Guerra Civil en 1895. Y la Guerra de los 1000 días, que abarca de 1899 a 1902. García Márquez reconoce que el general Uribe fue el inspirador del personaje del coronel Aureliano Buendía, que se menciona en esta obra literaria. En 1906 se construye el ferrocarril que conecta a Santa Marta y Ciénaga, en la provincia de Magdalena, en Colombia, y por entonces se establece en el país la compañía norteamericana de la United Fruit Company para la explotación bananera. Esto no solo se dio en Colombia, jóvenes, también se dio aquí en Guatemala, se dio en Honduras, en Nicaragua, Colombia.
recuérdense que la United Fruit Company es un tema aparte, de la cual pues más adelante, primeramente Dios, vamos a estar hablando. El trato inhumano a los trabajadores obligó a organizar una huelga que desencadenó los acontecimientos conocidos como la masacre de las bananeras, narrada en la novela de 100 años de soledad. Las tertulias de los 4 discutidores, don Alonso, don Álvaro, Germán y Gabriel, y el sabio catalán Ramón Viñes. Recuérdense que esto lo mencioné en la biografía de él. Se dieron en Barranquilla de Indias a principios de años de 1950, cuando García Márquez trabajó en el diario El Heraldo. ¿Preguntas, dudas con el contexto histórico? No, profe. Muy bien, entonces rescatamos acá, jovencitos, principalmente lo que es la United Fruit Company, o sea, una compañía bananera de Estados Unidos que encontró el oro en el banano en esa época, en el auge del banano en toda Latinoamérica, pero lastimosamente no para beneficio de nuestros países latinoamericanos, sino que para beneficio propio de los estadounidenses, que fue también por la United Fruit Company el derrocamiento acá en Guatemala de de Jacobo Arbenz Guzmán, ¿sí? Él fue derrocado por ahí sí que por esta compañía, porque miraban en él a un comunista, cosa que no es cierto, y la historia ha dado fe de ello. Muy bien. Si no hay dudas, pasamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Acá encontramos el movimiento literario, el género literario y la temática. En el movimiento literario, Gabriel García Márquez, conocido también como Gabo, como cariñosamente le decían en el medio, era brillante y comprometido escritor colombiano, que se hizo con el Premio Nobel en 1982, impulsado por la obra que le consagró, en este caso nuestra obra en mención, 100 años de soledad, estandarte del realismo mágico latinoamericano. Esta corriente literaria inició acá en América. Vamos a explicar en qué consiste este realismo mágico. Es un movimiento literario hispanoamericano, surgido a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. ¿Sí? O sea, resaltar todos los valores, paisajes que tiene Latinoamérica. Luego encontramos nuestro género literario. El género literario es narrativo, del subgénero novela. Es de género de la novela que está clasificando también el cuento, el romance y los poemas épicos, ¿sí? Luego tenemos la temática. El tema central de la obra de 100 años de soledad es el surgimiento, el desarrollo, el esplendor, el declive y desaparición de el pueblo de Macondo, una localidad inventada por García Márquez, por eso se llama realismo mágico, pero dado su descripción y contexto, se podrá situar perfectamente en la Colombia de principios del siglo XX. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas acá? No, profe. No, profe. Vamos a continuar, pues espero de que mi descripción pues sea la adecuada a la forma en que estamos trabajando ahorita. Vamos con nuestra siguiente diapositiva. Aquí encontramos el tipo de narrador, personajes principales y personajes secundarios. Dentro de lo que es el narrador de la historia, es aparentemente un narrador omnisciente, que es aquel que conoce y sabe todo. Una persona o un ser de conocimiento ilimitado. Es aquel que domina
todas las ciencias o el que sabe sobre todas las cosas, tanto reales como posibles. Ese es un narrador omnisciente. Pero cuando se descubren los pergaminos, se revela que la historia está escrita desde el punto de vista de Melquíades, un protagonista. El narrador se mantiene al margen y no expone su propia opinión, solamente se limita a exponer lo que los personajes piensan y sienten, ¿sí? Ese es el tipo de narrador. Entonces, ¿cómo se llama el tipo de narrador de la obra? ¿Alguien me puede responder? Ahí está subrayada la palabra. Omnisciente, profe. Correcto, es un narrador omnisciente. Y ya explicamos qué significa omnisciente. Muy bien, pasamos entonces ahora a nuestros personajes principales. Dentro de la obra vamos a encontrar principalmente a don José Arcadio Buendía, a Úrsula, Amaranta Buendía, José Arcadio, Rebeca Montiel, Aureliano, Melquiades. Esta es una familia de 7 generaciones, de las cuales menciona esta obra de 100 años de soledad. O sea, es una familia pudiente, pudiéramos decir, una familia terrateniente, si usted lo quiere ver de esa forma, como se le ha llamado en la historia a estas personas que tenían su poder económico y social en este tipo de sociedades. Dentro de los personajes secundarios, pues es una serie de nombres que menciona la obra. Solo les voy a mencionar algunas como Pilar Ternera, Arcadio, Renata Remedio, Aureliano II, José Arcadio II, Remedios la Bella, Fernando Carpio, Petra Cortés, Aureliano Babilonia, los 17 aurelianos. Imagínense ustedes todos los nombres que nos menciona la obra literaria. Yo acá solo les mencioné algunos de ellos, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre el argumento de la obra de 100 años de soledad. El argumento, recuérdense, en internet lo vamos a encontrar de distintas formas. Cada quien tiene su forma de encontrar el argumento de la obra al terminarla de leer. Lastimosamente, nosotros por el tiempo, pues no tuvimos la oportunidad de leer esta obra. Su argumento gira en torno a la historia de todos los fundadores de los Buendía, de una aldea imaginaria llamada Macondo. La novela se divide en 20 secuencias narrativas o capítulos que van en orden cronológico. En algunas partes del internet o ventanas de internet, cuando usted encuentra el argumento, va a encontrar un árbol genealógico de esta familia. La novela se divide en 20 secuencias narrativas o 20 capítulos que van en orden cronológico. Cronológico quiere decir que van en orden de fechas. Aunque bien es cierto que adentro de cada capítulo el autor permite retroceder, ¿verdad? En el tiempo. Este retroceder en literatura se le llama retrospección y explicar otros sucesos pasados en el tiempo. Para hacer el resumen más comprensible, se divide en capítulos para que se vaya formando la temática de esta obra literaria. En la historia de los Buendía, la familia estuvo condenada a vivir 100 años de soledad. Los Buendía pudieron descansar en paz cuando nació la primera criatura procreada en el amor verdadero, José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula. Son los procreadores de José Arcadio Buendía, el hijo mayor, y Aureliano Buendía, que más tarde sería coronel, y Amaranta, la menor. De estos 3 nacerán 4 generaciones que de manera cíclica quiere decir, ¿qué les digo yo? Alrededor de, como la historia, que se irán relacionando y procreando entre ellos, salvo algunas excepciones. La familia es acompañada por otros esposos, mujeres y niños que cruzan la sierra en un lugar desierto, encallado en el Caribe, y fundando el pueblo de Macondo, pueblo testigo de la felicidad, de la tristeza,
de la fortuna, de la desdicha, en donde dignamente durante más de 100 años vivieron los Buendía, guiado por el asombro y la imaginación. José Arcadio Buendía se trastorna con la magia y las invenciones que Melquiades lleva a Macondo cada año con el circo. Muy bien, jóvenes y señoritas, esto es así a grandes rasgos el análisis que podemos hacer de la obra 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Yo considero que no, profe. Vale. Profe, todo bien. Muy bien, chicos. Miren, solo quiero hacer una aclaración, por favor. Yo estuve revisando las guías de la semana pasada y algunos solo tomaron nota de las diapositivas. Recuérdense que las diapositivas solo son una pincelada de lo que es hacer un trabajo. No se les olvide agregar, por favor, el PNI y la lista de cotejo con los lineamientos que se da en cada guía, porque cada guía lleva su propia lista de cotejo. Por favor, para que después no vayan a decir, ay, es que el profe me bajó puntos, no sé por qué me bajó puntos. Entonces, tener muy en cuenta, por favor, las instrucciones de las guías de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Sí, profe, todo bien. Muy bien, mis jóvenes y señoritas, si ya no hay ninguna duda, ha sido para mí un gusto poderlos volver a saludar y esperamos vernos la próxima semana. Gracias por escucharme siempre y estar atentos a mi explicación. Y que Dios me los bendiga a cada uno por nombre y apellido y a sus familias también. Que Dios les cubra con su preciosísima sangre. Que tengan un buen día. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, profe. Adiós. 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 Profe. Gracias, profe. Adiós, hijos. Adiós, profe. Bendiciones. Adiós. Adiós. Pero hay cosas que puedo hacer también, tan mal. Por eso. Sí, porque le voy a mirar otro barrio y mira, esta ya está mandando